¿Es el TDAH un trastorno de nuestro tiempo? ¿Cómo se detecta el TDAH en la edad preescolar? ¿Cómo se aborda desde las consultas del pediatra? Son muchos de los asuntos que se tratan y se abordan aquí en el Teatro Víctor Jara en las terceras jornadas sobre TDAH, familia, salud y comunidad. Les contaremos cómo va todo. Bienvenidos y bienvenidas a estas terceras jornadas municipales aquí en el Ayuntamiento, en el municipio de Santa Lucía, jornadas sobre algo que desde hace algunos añitos pues venimos trabajando y por eso son las terceras, el TDAH. Me acompañan aquí en la mesa Paqui Vega, que es la presidenta de la Federación de APA Fanuesca, Federación de Padres y Madres de los Centros Educativos, y también Esther Benítez, de aquí del Centro de Salud. Siempre viene en representación de algo diferente, de pediatría del Centro de Salud de Doctoral. Yo le agradezco a los profesionales que quieran aprender, a los estudiantes que quieran aprender también, que sé que hay aquí algunos, pero a los padres y a las madres, tengan o no este problema o esta dificultad en casa, quieran estar formados, a las APA, a los padres que están asociados en los centros educativos, que quieran estar formados para entender más a la comunidad educativa, todo lo que pasa dentro de los colegios a nuestros niños y a nuestras niñas. Y con el único fin que queremos todas las familias y la comunidad, que es que nuestros niños y nuestras niñas sean muy felices y, por lo tanto, tener la familia feliz. Y no es una utopía ser felices. Yo creo que debe ser siempre, siempre una realidad. Yo quiero agradecer hoy especialmente al Ayuntamiento de Santa Lucía por apostar por esta jornada, trayendo a los mejores representantes, a las mejores profesionales que saben de este tema, a los más actualizados, y también agradecerle muchísimo a toda la gente que han colaborado con esta jornada, a la Concejalía de Educación, que han creído profundamente desde hace años en ella, a Esther Benítez en representación de esa Sociedad Canaria de Pediatría Extrahospitalaria, y también a nivel nacional, que tiene un cargo de importancia. Entonces, yo quería decir nada más que esto, que no es poco, porque ellos todos tienen muchas cosas importantes que decir. Muchas gracias a todos y a todas por ayudar y por hacer que esto cada vez llegue a más profesionales y a más familias. Decir y agradecer a todos los que han venido hoy, que sabemos lo que cuesta en el medio de una jornada laboral. Agradecer sobre todo al Ayuntamiento de Santa Lucía. Les puedo asegurar que tanto en la parte educación como en la parte sanidad, que son las partes que nos tocan, es un ayuntamiento que colabora 100% con nosotros desde hace ya muchos años, y ellos ya lo saben y le tenemos mucho que agradecer. Todo lo que hemos ido con inquietudes durante todos estos años nos han oído y las que fueron posibles se han realizado, y agradecerles a ellos en primera medida. Y luego a Fanuesca, que bueno, son unas luchadoras y luchadores, me imagino que también hay hombres, ¿no? Sí, también, mucho. Pues incansables, y decirles que estos temas implican la salud mental del niño y de la niña. Y la salud mental es lo que nos va a permitir y lo que le va a permitir a esos pacientes desarrollarse en toda su plenitud y desarrollar todo el potencial que ellos tengan en un futuro. En nuestras manos, en las manos de los pediatras, en las manos de la enfermería de pediatría, que hace una labor muy importante, en la mano de los educadores, educadores a nivel institucional, como son los orientadores, los profesores y las familias. Todos tenemos en nuestras manos ese desarrollo de la salud mental que es tan importante para que nuestros niños y niñas, sobre todo, sean felices. Decir que
Casi la mitad de la patología de la salud mental del adulto tiene su origen y sus primeras manifestaciones en la infancia o en la adolescencia, con lo cual nosotros, los pediatras, tenemos que estar muy atentos, y ustedes los profesores y ustedes los pediatras, que también hay en la sala compañeros, tenemos que estar muy atentos con los primeros signos que nos dicen, que nos dan, ¿no? Las primeras señales que ellos nos dan. José Ramón Gamo es especialista en neuropsicología, en todo lo que tiene que ver con el TDAH, incluso da ponencias en muchas universidades a nivel nacional. Aquí en Santa Lucía tenemos la suerte de contar contigo en estas terceras jornadas sobre TDAH, y ahora mismo, ¿cómo podemos definir el TDAH? ¿Como un síndrome de nuestro tiempo? Bueno, de lo que sabemos, el TDAH viene de muy antiguo. De hecho, parece ser que es tan persistente porque en otros momentos de la historia podría ser una patología funcional, en el sentido que en otros contextos sociales ser TDAH podía ser una ventaja. Y por eso parece que hay tanta persistencia genética y persiste hasta el siglo XXI, donde ya deja de ser funcional. Ahora mismo, ¿cómo se evalúa? ¿Es eficaz los tratamientos que se prescriben a los niños, a la familia? Bueno, con el tema de la evaluación hay que tener un poquito de cuidado porque ni están todos los que son ni son todos los que están. Es decir, cuando evaluamos a través de la sintomatología clínica por cuestionarios, que es lo que ocurre normalmente en seguridad social, pues corremos el riesgo de identificar a niños que no tienen este síndrome, puesto que los síntomas que se expresan en un TDAH pueden expresarse en un niño maleducado, con pocos límites, en alteraciones emocionales como la depresión, la ansiedad, el estrés, o en niños que son inmaduros neurológicamente también. Entonces hay que tener un poquito de cuidado porque los síntomas en sí mismos no nos reflejan que el niño tiene el síndrome. Cuando evaluamos de forma más profunda, que es buscando indicadores en pruebas de neurodesarrollo, entonces aquí aparecen varios indicadores relativos a la concentración, a la velocidad a la que su cerebro procesa la información, al nivel de control de impulsos, y esto mejora mucho la eficacia en el diagnóstico, lo que llamamos diagnóstico diferencial. Y ya luego en el tratamiento, ¿son eficaces? ¿Son tratamientos de por vida? ¿Van en función de la patología? Bueno, el tratamiento es eficaz fundamentalmente si la familia participa activamente, porque una cosa que sabemos es que la medicación que utilizamos mejora mucho el funcionamiento neurobiológico, es decir, controla los síntomas respecto a atención, a control de impulsos, regulación emocional. Pero si el contexto familiar no trabaja con estos niños en generación de rutinas, fundamentalmente trabajando mucho el tema afectivo, yo siempre digo que con un niño TDAH hay que olvidarse de lo deseable y centrarse en lo intolerable. Lo deseable sería que nadie le tenga que decir nada para que recoja el cuarto, ¿no? O para que cuando sale del baño se vaya a poner el pijama. Sin embargo, lo intolerable son cosas en las que tenemos que hablar de su manejo emocional, de la relación con otros niños, de que sea bien educado, y aquí la participación familiar es determinante. En mi experiencia en el trabajo con TDAH, ya más de 20 años, a mí lo que me queda muy claro es que la medicación es menos eficaz que el trabajo que hace la familia. Los TDAH adultos que salen sanetes y que son gente sana y productiva en el mundo de los adultos son gente que ha tenido muy buen acogimiento familiar de su patología. Y una vez ya adulto, ¿se puede uno olvidar de lo que ha tenido, de lo que se puede asimilar de otra manera? No, las personas que tenemos esta patología convivimos con ella toda la vida. Lo que es verdad es que tenemos más recursos, más estrategias y sobre todo las personas que hemos tenido mucho entrenamiento. Sin embargo, nos encontramos con un porcentaje importante, es el 40% de las personas que han tenido hiperactividad en etapa adulta mantienen síntomas en vida adulta con muchísima repercusión.
y sobre todo con comorbilidad con alteraciones del estado de ánimo, ansiedad, depresiones o trastornos asociados al consumo, sobre todo con el hachís o la cocaína. Entonces, lo que hay que ser muy cuidadoso con una persona que tiene TDAH en vida adulta es no confundir el origen de estas dificultades, de estos problemas más de tipo emocional, con que sean depresiones o que sean otro tipo de problemas, porque la mayoría de los casos viene de su trayectoria como TDAH. Si controlamos bien el TDAH, muchos de estos síntomas en vida adulta no se expresan. ¿Hay algo más así significativo que tú puedas expresar esta tarde-noche en la ponencia? ¿Algo que ahora mismo le puedas hacer llegar a los padres y madres que te estén viendo? Bueno, yo tengo un eslogan respecto al TDAH, es que lo importante es que los chiquillos quieran comer la paella con ellos los domingos cuando sean mayores. Entonces hay que dejar de poner el foco en lo escolar y en el rendimiento escolar y poner más el foco en el desarrollo personal de estos niños, porque además tenemos la suerte de que los estudios en sociología están indicando que en el siglo XXI es más importante, más relevante en la vida de un adulto su autoestima y su felicidad que el nivel de formación académica que tienen. Entonces hay que empezar a cambiar el tiro. Enrique Díaz asiste como público a esta jornada sobre el TDAH. Comentabas que te llama mucho la atención la ponencia de José Ramón Gamo. ¿Por qué? Hombre, me llama mucho la atención porque las veces que lo he visto en internet, lo he seguido, pues tiene una forma clara de decir y de ver cómo llevar a estos tipos de personas, a los críos sobre todo, sin utilizar medicación, evidentemente con mucho sacrificio, pero que te lo pone muy claro. Es muy concreto, muy llano y habla muy directo al público, ¿no? Nacho y Gema asisten también como público a estas jornadas de TDAH. ¿Qué es lo que te resulta más interesante en todo lo que has escuchado hasta ahora? Yo creo que se dan pautas y señales sobre cosas que se pueden detectar y que a cualquiera nos pueden beneficiar. No hace falta tener un caso en casa, o igual sí, no se sabe, ¿no? Claro, no solo como padre, como profesor, como familiar, ¿no? ¿A ti qué te parece? Muy bien, yo tengo un niño con 13 años, con TDAH de los 8 años, diagnosticado, medicado. Entonces a mí personalmente me viene muy bien a la hora de saber las pautas, saber la conducta, saber cómo lo estamos haciendo bien, a pesar de que tiene apoyo psicológico, pero es muy importante y sobre todo muy buena, ¿sabes? La chica que lo está explicando, Esther Benítez, casos muy prácticos, que es lo que realmente nos ayuda. La importancia, la detección del TDAH desde edades tempranas y desde primaria es fundamental, ¿no? Sí, la detección precoz es fundamental porque evita todas las consecuencias de no tratar, sobre todo la baja autoestima, ¿no? Un niño o una niña que siempre le están diciendo que todo hace mal, que no le va bien en el colegio, que en la casa pues nadie se quiere quedar con él, que la familia pues en definitiva pues lo puede llegar a apartar o no querer estar con él por cómo se comporta, pues eso va mellando el comportamiento del niño y la autoestima sobre todo. Eso puede desencadenar en conductas de riesgo más adelante. ¿Se puede detectar fácilmente? ¿Hay medidas a llevar a cabo para mejorar este síndrome? Sí, la detección a nivel del colegio, a nivel de la familia y a nivel de los pediatras es fundamental. A veces no es fácil y a veces sí, depende de cada caso. Y sí, una vez que se detecta, pues ya hay que hacer un diagnóstico, que eso sí, hay criterios muy específicos para el diagnóstico y una vez que hacemos el diagnóstico, empezar el tratamiento. ¿Qué es lo más importante del tratamiento? ¿Qué se debe respetar? Las tres cosas que comportan el tratamiento, tanto el apoyo escolar, que en este caso o la adaptación escolar a ese trastorno, el tratamiento de la psicoeducación a los padres, eso significa darle pautas a los padres de cómo proceder en este problema y el tratamiento farmacológico. ¿Qué es lo más importante a la hora del tratamiento? Bueno, la importancia del tratamiento deriva en primer lugar de un buen diagnóstico. Cuanto mejor sepamos diagnosticar, mejor seremos capaces de abordar el tratamiento que necesariamente ha de ser multimodal. Yo creo que hay dos patas fundamentales a un buen tratamiento. Primero,
La buena elección por parte del pediatra médico del fármaco que mejor le vaya al niño, el seguimiento exhaustivo de las dosis recomendadas, las visitas periódicas al especialista que te trató a tu hijo para un adecuado cumplimiento y luego tratamiento psicológico. El niño con TDAH, la niña con TDAH es alguien más que tiene problemas de atención, hiperactividad, impulsividad. Hay algunos aspectos de su vida que están desajustados. Esa alteración psicológica, esa alteración cognitiva, debe ser tratado por un profesional de la psicología, de tal modo que estamos, en el mejor de los casos, en un tratamiento que contemple de una parte la farmacología y luego el otro tratamiento cognitivo o psicológico. Doctor, muchos padres lo que le preocupan es los fármacos, los medicamentos. Muchos son reacios, ¿no? Pero tiene su importancia. La reacción de los padres a los fármacos es entendible. Se considera que un niño es muy débil, está en periodo de desarrollo, no será culpa mía que el niño no llegue, será culpa mía que le pase algo al niño. Me gustaría desterrar todo ese tipo que no son más que mitos, son creencias infundadas. Un buen asesoramiento por parte de un profesional, yo creo que disipa todo ese tipo de dudas. Yo desde aquí aconsejo que se informe con fuentes fidedignas, que desgraciadamente el trastorno es una gravedad que requiere la acción farmacológica, no se soluciona con flores de Bach, no se soluciona con terapias alternativas que pueden ser, si no contraproducentes, sí retrasar un tratamiento efectivo. Conmigo está don Manuel Ajuy, que es responsable del área de psiquiatría infanto-juvenil del Hospital de Fuerteventura. Y sobre el TDAH mucho se habla, pero lo más importante, si acaso, en esta jornada es cómo detectarla en la edad preescolar. Sí, es uno de los temas que me habían comentado mis compañeros del comité organizador, que si podríamos hablar si es que el TDAH existe en edades preescolares. Entonces, lo que hemos estado comentando es que efectivamente el TDAH o muchas de las características del TDAH en edades preescolares existen, pero que también hay que ver si en algunos casos pueden ser variantes de la normalidad, ¿no? O sea, extremos de la normalidad de acuerdo a su temperamento, de acuerdo a su capacidad, en algunos casos niños que tienen alguna dificultad de tipo cognitivo o algún retraso madurativo, etcétera, pues también hay que considerar todos estos aspectos antes de pensar exclusivamente que un niño pueda tener un TDAH. Pero también es verdad que el TDAH en las edades preescolares existe, se lo puede tratar. El tratamiento en estos casos es lo que nosotros llamamos tratamiento multimodal, en el cual se incluyen o se implica un trabajo familiar, un trabajo de tipo escolar, un trabajo con padres y en muy contadas ocasiones también un tratamiento farmacológico. Pero es importante que cuanto antes se detecta, el tratamiento va a ser más fácil de llevar o menos complicado. ¿Eso tiene algo que ver? Depende de cada niño, ¿no? Efectivamente hay niños que pues a la edad de 2 o 3 años son niños muy inquietos y cuando uno los va observando, yo creo que más que diagnosticar o tratar, yo lo que creo que lo importante es hacer un seguimiento evolutivo, ¿no? Y uno de acuerdo a ello pues va determinando pues cómo va evolucionando el niño, porque puede ser que un niño a los 2 o 3 años sea excesivamente inquieto, que suba, que trepa y que posteriormente pues a los 3 o 4 años el niño pues se tranquiliza y no tiene ninguna clínica de TDAH.
En otros casos, si es un niño que es un poquito más inquieto, que tiene más problemas de control de los impulsos, que tiene más dificultades de tipo académico, que tiene problemas de conducta, pues probablemente ese niño sí evolucione a un TDAH. Ahora mismo podemos decir un número aproximado de niños y niñas con TDAH. ¿Hay muchos en cuanto a lo que se detecta o siempre ha sido más o menos lo mismo? Bueno, el TDAH siempre ha existido, ¿no? Y aunque hay muchas corrientes que dicen que el TDAH no existe, la propuesta nuestra es, de las personas que creen que el TDAH no existe, pues que se lo pregunten a los padres o que se acerquen a las asociaciones de padres o de familiares con personas que tienen el TDAH y que quizás ellos podrían explicarles mejor este punto, ¿no? Lo que sí es verdad también es que quizás un tratamiento precoz puede ayudar, ¿no?, de alguna u otra manera a evitar, ¿no?, futuras dificultades, porque van asociados con trastornos del comportamiento, con trastornos de la conducta, con dificultades pues, en relación a consumos de sustancias, adicciones, etcétera. Cuando hablamos de ansiedad, ¿qué tipo de ansiedad es la que predomina en los niños y jóvenes? La ansiedad se puede manifestar de un montón de maneras, excesivo miedo, mucha preocupación, evitar algunas situaciones, anticipar que las cosas te van a salir mal. La ansiedad es muy frecuente en niños y adolescentes, a pesar de que uno pueda pensar a priori que solo los adultos puedan tener ansiedad, estrés, los niños también pueden sufrir ansiedad y de hecho la sufren y con mucha frecuencia. Y cuando un chico de cualquier edad, niño, adolescente, tiene TDAH y además tiene ansiedad, claro, interfiere mucho más en su vida cotidiana. Eso se nota en muchas áreas. A la hora de irse a la cama, pues además de resistirse irse a la cama por tener muchísima actividad, pues además va a tener miedo y va a asegúrate que las puertas estén cerradas y espera, acompáñame. A la hora de hacer un examen, además de distraerse, tiene esa excesiva preocupación por suspender, por si me van a reñir mis padres, se nota un montón. ¿Eso puede estar escondiendo otro tipo de enfermedad también? ¿O simplemente, bueno, al tener esa característica y no tener otras tan dominantes en su comportamiento, deriva en el TDAH? Es una muy buena pregunta y es verdad que un montón de padres se lo plantean. Cuando un niño tiene TDAH, es verdad que toda la repercusión negativa que tiene el TDAH en su vida puede ocasionarle ansiedad. Es decir, un niño puede tener ansiedad porque no tiene amigos, porque está suspendiendo, porque sus padres y sus profesores le riñen continuamente, porque tiene síntomas de TDAH, ¿vale? Y eso es cuando, en ocasiones, cuando la ansiedad es secundaria al TDAH. Pero otras veces la ansiedad es totalmente independiente al cuadro clínico de TDAH, ¿vale? Como un otro niño pues que tenga asma y un antecedente de un par de convulsiones febriles. Es totalmente independiente, no tiene que ver una cosa con la otra, pues también se dan como trastornos independientes. Bueno, ya tenemos el diagnóstico, sabemos cómo son los comportamientos, cuál es la patología. Ahora, tratamientos eficaces, ¿van junto con la medicación o va con otro tipo de pautas? Vale, pues efectivamente, y esa es una de las claves de la ponencia, es que a la hora de tratar un cuadro clínico que tiene dos trastornos, lo primero, lo que nos dicen los protocolos, lo primero que hay que hacer es valorar con la historia clínica cuál es el trastorno más grave, cuál es el trastorno que más está repercutiendo en el niño a día de hoy. O si un trastorno se debe, como hemos hablado antes, por ejemplo, si la ansiedad se debe al TDAH. Entonces, en caso de que la ansiedad que tú estés viendo en el niño se deba a la repercusión del TDAH, lo que hay que hacer es tratar el TDAH. Pero en caso de que sean trastornos independientes, lo que hay que hacer es empezar tratando el trastorno más grave, el que más está repercutiendo negativamente en su vida. Si es el tratamiento del TDAH, pues ya se ha hablado aquí un montón, ¿no? Por supuesto, el tratamiento psicosocial y a veces, cuando los síntomas son al menos moderados, también hace falta la medicación. Entonces, eso por un lado. Si el trastorno más grave, el que más está interfiriendo es el trastorno de ansiedad, pues más o menos lo mismo, ¿vale? O sea, se le enseña a manejar tanto a padres, a profesores, esos síntomas de ansiedad en el niño, se le enseña al niño a manejar su ansiedad. Además, muchos, la mayoría, necesitan una terapia estructurada que suele ser terapia cognitivo-conductual y algunos, cuando los síntomas son al menos moderados o no se resuelven con la terapia, necesitan también su medicación para la ansiedad.
Hay una resistencia social a reconocer el que los niños tienen problemas psiquiátricos y tienen trastornos psiquiátricos y por tanto también a que pueden sufrir un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y yo pues he titulado la charla diciendo que el TDAH es un trastorno de nuestro tiempo, no porque antes no existiera, que también existía, sino porque ahora vivimos en un mundo que comparte algunas características que tiene este trastorno, aunque el modo en que se presenta en los niños pues tiene un carácter patológico. Lo más que preocupa a los padres y a la familia es la estigmatización de la enfermedad, ¿no? De decir, pues mi hijo tiene TDAH y ya pues lo miran como un bicho raro, por decirlo de forma coloquial. Sí, todavía, por desgracia, en nuestro mundo las enfermedades psiquiátricas se ven como algo que es motivo de vergüenza, que es el paciente el que tiene la culpa de lo que le pasa o la responsabilidad, que se deben a alguna debilidad personal y en el caso de los niños pues que se deben a la culpa de los padres o a algún defecto del niño. Esa es una creencia errónea que yo creo que se debe a falta de información rigurosa, científica y bueno, pues a falta de educación también sanitaria de la población, que es muy importante. El no reconocimiento implica que a las familias se les estigmatiza, se les pone en un sitio aparte y también tiene otros inconvenientes muy serios y es que no se toman medidas en el sistema sanitario, no se investiga, no se forman especialistas, no se crean servicios de atención primaria o en los hospitales para ver a los niños, diagnosticarlos bien y tratarlos bien. Hablando de forma más positiva y en vez de hablar de enfermedades o patologías, vamos a hablar de particularidades que pueden ser como cualquier otra enfermedad. Una idea o algo que nos podamos quedar de esta jornada, de lo que hemos aprendido hoy. Pues yo querría transmitir como idea, sobre todo para los padres, el que la educación de los hijos, pues ciertamente es un desafío para los padres. Les exige mucho, les pide mucho y que cuando tienen un niño que tiene un TDAH esa exigencia todavía es mayor. Entonces es fundamental el que ellos se sientan apoyados por el resto de la gente, las personas que están cercanas a su alrededor, familiares, amigos, de tal forma que sepan que los otros entienden que lo que les pasa pues no es un desdoro, no es una vergüenza y que siempre pueden mejorar y que muchos de esos problemas no solamente mejoran, sino que se pueden corregir para siempre. You find yourself alone, sometimes without a home, no protection. You don't know which way to go. You're lost, no direction. Then suddenly, out of the blue, some kind of magic comes to you. You don't know how, you don't know why. But someday, you're gonna take off, fly, 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 fly. My wish would be... Finalizan aquí las terceras jornadas sobre el TDAH en el Teatro Víctor Jara de Vecindario. Han sido unas jornadas muy completas, se han contado con ponentes muy profesionales y de prestigio, sobre todo en el tema médico, en el tema de la detección precoz, en el tema de la medicación adecuada, tanto en la parte infantil como en la juvenil. También llamó mucho la atención la ponencia de José Ramón Gamo, sobre todo por hablar más coloquialmente del día a día, de cómo se puede llevar los diferentes síntomas de una manera más natural dentro del ámbito familiar. Y bueno, la gente, por lo que se aprecia, se ha quedado con ganas de más.